Apuesto a que no sabías cuán profundamente afectaría al mundo el fallecimiento del Papa Francisco. El mundo se despertó con la impactante noticia en un sombrío lunes de Pascua el 21 de abril de 2025. El Papa Francisco, el 266º líder de la Iglesia Católica, ha fallecido a la edad de 88 años. Su muerte, aunque no del todo inesperada debido a sus recientes problemas de salud, ha conmocionado al mundo entero. Desde los pasillos del Vaticano hasta las parroquias más pequeñas, un profundo sentimiento de pérdida resuena entre los fieles. El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio en Argentina, se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Su estilo de vida sencillo, su compromiso inquebrantable con los pobres y marginados, y su mensaje de misericordia y compasión resonaron mucho más allá del mundo católico. Su fallecimiento ha dejado un vacío, no solo dentro de la Iglesia, sino en toda la comunidad global. Líderes mundiales, de diferentes religiones e ideologías, se han unido para expresar su dolor y rendir homenaje al pontífice fallecido. Millones de personas en todo el mundo sienten el impacto de su ausencia, una prueba de la profunda influencia que tuvo durante sus 9 años de papado. Mientras las campanas de la Basílica de San Pedro repican, anuncian no solo el final de una vida, sino el comienzo de un periodo de incertidumbre para la Iglesia Católica. Últimas noticias. Los rumores sobre el empeoramiento de la salud del Papa Francisco llevaban semanas circulando. Sus apariciones en público se habían vuelto menos frecuentes, su paso, antes vigoroso, ahora lento y con dificultad. Una enfermedad respiratoria persistente le había pasado factura, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, incluso para un hombre venerado por millones. Sin embargo, a pesar de todo, el Papa Francisco seguía cumpliendo con sus obligaciones, con su espíritu aparentemente intacto. Su última aparición pública, el Domingo de Resurrección, fue particularmente emotiva. Dirigiéndose a los fieles en la plaza de San Pedro, habló de esperanza y resurrección, con voz ronca, pero con sus palabras llenas de su calidez habitual. Última hora. El anuncio oficial de su fallecimiento lo dio el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana, en la madrugada del lunes de Pascua. El Vaticano emitió un comunicado confirmando que el Papa había fallecido plácidamente en su residencia de la Casa de Huéspedes del Vaticano, rodeado de sus asistentes más cercanos y del personal médico. La muerte del Papa Francisco ha desatado una oleada mundial de dolor y homenajes sin precedentes. Líderes mundiales, miembros de la realeza, figuras religiosas y gente de a pie de todos los ámbitos de la vida expresan sus condolencias y comparten recuerdos del querido pontífice. Las redes sociales están inundadas de mensajes de luto, oraciones e imágenes que conmemoran su vida y obra. El presidente Joseph Biden de los Estados Unidos, el segundo presidente católico de la historia del país, ha elogiado al Papa Francisco como un defensor de los pobres y marginados. La reina Isabel II del Reino Unido, jefa de la Iglesia Anglicana, lo ha llamado un auténtico líder espiritual para nuestros tiempos. Las calles que llevan a la Plaza de San Pedro en Roma están atestadas de dolientes de todos los rincones del mundo. El mundo llora no solo a un líder religioso, sino a un icono humanitario, un símbolo de compasión y esperanza en un mundo cada vez más dividido. Última hora. El papado del Papa Francisco será recordado por su desviación radical de la tradición, con un énfasis en la atención pastoral por encima de la rigidez doctrinal y un enfoque inquebrantable en los pobres, los marginados y los olvidados. En un giro sorprendente, rechazó los opulentos apartamentos papales por la modesta residencia de Santa Marta y optó por un sencillo Ford Focus en lugar de la limusina papal habitual. Impactante. Lavó los pies de los presos el Jueves Santo, un poderoso símbolo de su humildad y compromiso de servir a los más necesitados. Su papado se caracterizó por su humildad, su empatía y su profunda preocupación por el sufrimiento en el mundo. Instó a la Iglesia a salir de sus muros institucionales y a comprometerse con las realidades del mundo actual, incluyendo la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Su compromiso con la justicia social fue evidente en sus declaraciones sobre el cambio climático, la desigualdad económica y la difícil situación de los refugiados y migrantes. Abogó por una iglesia más inclusiva, acogedora con las personas LGTBI+, y abierta al diálogo sobre temas como el divorcio y la anticoncepción. Últimas noticias. El Papa Francisco ha revolucionado el diálogo interreligioso y ha resaltado la importancia de tender puentes entre las diferentes religiones. Se ha reunido con líderes de diversas creencias, incluyendo al gran imán de Al-Azhar y al arzobispo de Canterbury y al patriarca ecuménico de Constantinopla. Estos encuentros no han sido solo gestos simbólicos, sino que han representado un deseo genuino de fomentar el entendimiento y la cooperación entre diferentes comunidades religiosas. Su encíclica, Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común, ha sido un documento histórico que ha abordado la urgente necesidad de proteger el medio ambiente. Ha enmarcado la protección del medio ambiente no solo como un problema científico o político, sino como un imperativo moral, una responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras. Su defensa de la justicia social se ha extendido más allá de los problemas ambientales. Ha instado a los líderes mundiales a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos y a trabajar por un mundo libre de violencia y opresión. Manténganse informados para más actualizaciones. Últimas noticias.
El papado de Francisco, marcado por la compasión y el deseo de reforma, no ha estado exento de polémica. Sus ideas progresistas en temas como la homosexualidad y el divorcio, su disposición a dialogar con otras religiones y sus críticas al capitalismo han distanciado a algunos en los sectores más conservadores de la Iglesia. Sus intentos de reformar la burocracia vaticana, a menudo percibida como reacia al cambio, se han topado con resistencia e incluso oposición abierta por parte de algunos. A pesar de estas polémicas, el Papa Francisco se ha mantenido firme en su compromiso con la reforma y con una Iglesia más inclusiva y compasiva. Ha retado a la Iglesia a afrontar sus errores del pasado, a aceptar el diálogo y el debate, y a ser una fuerza positiva en el mundo. Última hora. El Vaticano, con sus antiguas murallas y su historia envuelta en misterio, se convierte en el epicentro de una nueva oleada de especulación e intriga. La inesperada muerte del Papa Francisco, una figura transformadora, ha desatado una tormenta de rumores sobre conspiraciones y verdades ocultas. Aunque las declaraciones oficiales insisten en que el deterioro de la salud del Papa fue la única causa, los rumores persisten, susurrados en los pasillos del Vaticano y más allá. En un giro sorprendente, varios altos cargos del Vaticano dimitieron repentinamente en los meses previos al fallecimiento del Papa, lo que sugiere una posible lucha de poder dentro de la jerarquía de la Iglesia. La repentina muerte del Papa Francisco, junto con su inmensa influencia y las dinámicas de poder en curso dentro de la Iglesia, han creado un caldo de cultivo para la especulación y la intriga. Este misterio, sin duda, permanecerá sin resolverse por completo. Última hora. El fallecimiento del Papa Francisco ha dejado a la Iglesia Católica en una encrucijada crucial. Su sucesor se enfrenta a una Iglesia dividida internamente, con desafíos externos y buscando relevancia en un mundo en constante cambio. ¿Continuará el próximo pontífice con las reformas y la apertura de Francisco o tomará la Iglesia un camino más conservador? ¿Cómo se enfrentará la Iglesia a la crisis de abusos sexuales y cómo recuperará la confianza de los fieles? ¿Qué papel desempeñará la Iglesia en los desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y los conflictos? Las respuestas dependerán del liderazgo del nuevo Papa y de la disposición de la jerarquía y los laicos de la Iglesia para aceptar el cambio y adaptarse a las realidades del siglo XXI. Últimas noticias. En los próximos días, el Colegio Cardenalicio se reunirá en Roma para el cónclave, la reunión secreta donde elegirán al próximo Papa. El mundo entero está pendiente, esperando con impaciencia a que salga humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina, señalando la elección del 267 sucesor de San Pedro. El próximo Papa se enfrentará a desafíos enormes. Heredará una Iglesia profundamente dividida entre los que apoyaron las reformas de Francisco y los que quieren volver a una manera de hacer las cosas más tradicional. Además, tendrá que lidiar con la crisis actual de abusos sexuales, que sigue siendo un problema muy serio para la Iglesia. También tendrá que encontrar la forma de conectar con la gente joven que cada vez cree menos en la religión y la Iglesia. El próximo Papa puede cambiar el futuro de la Iglesia Católica, puede ser una fuerza para el bien en el mundo y dar un mensaje de esperanza y consuelo en estos tiempos tan difíciles. No se pierdan las próximas noticias.